Ustedes me dicen qué cosa les interesa y vamos metiéndonos en el tema. Una de las cosas fundamentales es que... Ahí está Tony. Buenas tardes. Hola, Tony. Baja la cámara que te veo rarísimo. Ahí está. Ahí sí, se me es cortado, ¿no? Muy bien. Bueno, yo tengo la idea de que estoy contando con que esto siga a mejor, no a peor, el asunto de las restricciones y el COVID. Si va a peor, olvídense de lo que estoy hablando, volveremos a lo que se pueda. Pero yo creo que en este momento ya podríamos hacer cosas. Por ejemplo, yo tengo la idea de que hagamos un taller, así como los talleres que yo estoy haciendo de Photoshop, de nivel 1, 2, 3 y 4, eso funciona muy bien porque hay mucha... Lo que hace es que provoca y despierta mucho las neuronas de lo creativo en los alumnos. Yo estoy viendo cosas, porque como tenemos un grupo de WhatsApp que corresponde con el taller, ahí se ve lo que se comunican. Yo trato de no integrarme ahí, veo todo lo que pasa, pero trato de no meter mi opinión porque es interesante que se vaya desarrollando opinión propia en las cosas, ¿no? Entonces, y esto funciona muy bien. Veo que los alumnos hacen cosas muy interesantes, que luego después las compartimos todas. Entonces, yo creo que esto lo podríamos llevar al tema del street también. Yo tengo diseñado un taller que era de la época cuando éramos sanos, que es un taller de strip que tiene varios niveles también. Se empieza con el 1. Me refiero a que empezar con el 1 significa no es que sepamos poco, sino que todos tenemos que empezar. Hasta yo mismo, cuando estoy centrado en el 1, me centro en unos temas que no estoy centrado cuando estoy en el 2 o en el 3. Es como organizar un poco la cabeza a la hora de salir a sacar fotos a la calle. Porque yo creo que el problema principal es saber técnicamente cómo prepararme mentalmente y técnicamente con la cámara para ir a sacar fotos a la calle. Para lo cual, lo ideal sería saber qué voy a buscar, porque hay tanto que si podemos organizarnos, es decir, de todo lo que podemos hacer en la calle como fotografía, este grupo, este encuentro va a ser esto. Vamos a buscar la fotografía, la belleza y el arte, pero en este tema. Imagínense que para plantearte qué vas a buscar a la calle hay que estar, o salís a la calle a encontrar lo que quieras, que eso es un error, porque cuando alguien dice, no, yo voy y saco lo que sea, ¿no? Es que si vas 20 veces a sacar lo que venga, vas a tener todas las fotos iguales. Yo creo que hay que organizarse para buscar hacer un relato con lo que estamos fotografiando. Entonces, esto de los grupos te ayuda a ordenarte de esa manera, ¿no? Es decir, nosotros estamos tratando de contar con nuestra mente creativa, que es lo único que nos va a salvar, es lo único que nos va a permitir hacer algo artístico. Pero bueno, la mente creativa también es desordenada, entonces tenemos que enfocarla para algún lado. Estos grupos de street, cuando no había pandemia, se hacían, eran todos presenciales. Eran 10 encuentros. El primer encuentro era en la calle, a sacar fotos con un tema determinado. El segundo encuentro era revelar esas fotos. Revelar esas fotos significa que no esperábamos una semana para revelar. Ya había gente que las había revelado. Lo que pasa es que una vez que las veíamos, ahí empezábamos a hacer el trabajo de postproducción y revelado. Es decir, bueno, esta foto es buena, pero puede ser mejor. Esta foto está descartada porque el que la descartó no tiene los conocimientos técnicos para revelarla y hacer de eso una buena foto. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, a medida que vamos desarrollando las dos cosas, bueno, vamos cada vez mejor. Entonces, yo creo que nosotros lo podemos hacer también. Podemos hacer algo así, solo que la parte de postproducción, la parte del revelado, la hacemos por Zoom, por ejemplo. Entonces esto se podría hacer un grupo de street, que es esto, es decir, un encuentro en la calle, uno de revelado y
visualización de las fotos. Otro encuentro de calle, otro de revelado, otro de calle, y así. Sería 5 encuentros en la calle, 5 de revelado, tendríamos un módulo entero de 10 encuentros. Eso es lo que yo voy a proponer como taller para salir de casa, ¿eh? Porque si no vamos a hacer, vamos a ir a buscar las fotos que ya tenemos, que también, porque seguramente todos tenemos fotos muy buenas. Y entonces, bueno, vamos a ver, van a ver cómo el criterio, a medida que vamos aprendiendo a revelar mejor, cambia nuestro criterio a la hora de sacar la foto. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, creo que mal que nos pese, vamos a tener que adaptarnos a la situación del momento, a la situación de qué manera se está comunicando lo cultural. A mí, cuando hago una exposición, me gusta que sean cuadros en la pared, lo más grande posible, con inauguración y con todo lo que veníamos haciendo hasta ahora. Eso va a estar difícil, pero ¿qué pasa? Hay una manera de hacer presentaciones que es por vídeo. Entonces, yo hoy les voy a mostrar un vídeo que hice para Fujifilm, porque el Fujifilm estaba promocionando sus cámaras, porque son muy buenas para hacer street, justamente, por el tamaño y por la comodidad que tienen. Entonces hicimos un vídeo para presentar en la Fotoquina. Bueno, eso era una cosa excepcional. Yo creo que a partir de ahora no estaría mal que todos sepamos hacer un montaje, porque no estaría mal que la agrupación en su web tenga una serie de vídeos de autores, donde tú ves la presentación, en el tiempo que el autor quiso, en el orden que el autor quiso, con música, sin música, con texto hablado, lo que quieran. Para eso, lo ideal sería saber utilizar un poco las herramientas de producción de vídeo. Es decir, la herramienta con la que yo hice este vídeo que ustedes van a ver es un Premiere. Los que tienen Photoshop pueden tener Premiere. Hay una idea de que Premiere es muy difícil porque es el profesional, pero es difícil. Pero es difícil si nuestra intención es hacer vídeo, un cortometraje, o yo que hago vídeos de música, ¿no? Con mi banda o con otras bandas. Eso ya es diferente. Eso sí que es muy buena la herramienta y es complicada, hay que aprenderla. Pero nosotros de todo eso solo vamos a usar lo que necesitamos usar para presentar nuestras fotos, que tienen que ver cómo aprender a saber qué tamaño van a tener las fotos, qué resolución tiene que tener para que la foto en el vídeo se vea bien. Por supuesto, nunca se va a ver como en una foto real de papel, pero claro que se ve. Además, si no se ve muy bien tampoco importa, porque la vamos a ver siempre en una pantalla, que ya las pantallas tienen la limitación que todos sabemos, ¿no? El otro día en un grupo presencial que hicimos una prueba de ver un pase de unas fotos que habían hecho. Es un grupo que está muy interesado, hace unos bodegones muy raros, muy lindos. ¿Qué pasa? No había ningún bodegón que la pantalla pudiese representar al 100% la calidad que tenía la foto. Teníamos las fotos, eran todas 50x60 y una pantalla. Yo tengo una pantalla profesional de estas que hay que tener. Y sin embargo, no llega a la sensación de ver un papel. Entonces, esto se los digo porque el vídeo, no necesitamos hacer vídeos pesadísimos. Con un vídeo normal ya tenemos la idea de que la foto se va a ver lo básico para darse cuenta qué estilo tiene este autor, ¿entienden? Eso se lo digo porque yo voy a empezar en el nivel 3 de Photoshop, que empieza el lunes. No te asustes, Irene, que ya te veo que estás preocupada. En algún momento vamos a empezar a ver estas herramientas. Yo digo Premiere porque es lo que vamos a tener más fácil, ¿no? Es de Adobe también. Bien, eso por otro lado. Entonces, por un lado, ir pensando de hacer algún taller estos de street, que es mixto, presencial y por Zoom, y empezar a meternos, involucrarnos en el mundo del vídeo, de la presentación por vídeo, porque esto tiene... Ay, estaba escuchando una música. Para hacer un vídeo tenemos que desarrollar otras sensibilidades a la hora de montarlo.
¿eh? El vídeo tiene otros recursos. Entonces, ¿hay alguien que tiene una radio o algo? No, fui yo que estaba... Okay. Ya lo bajé. Ya lo bajé. Disculpe. No pasa nada. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan de lo que yo estoy diciendo? A ver, quiero escuchar ¿qué les parece? Para saber si se escuchó, además. Algo. Sí. Yo no soy amante de vídeos. Bien, Irene no necesita hacer presentaciones. Listo. ¿Alguien más? Bueno, nosotros ya hemos, desde Cultura, ya hemos hecho el vídeo, por ejemplo, de la visita al 22 @. Sí. Vamos a presentar el de Sant Jordi, que ya está casi terminado. Y me parece que es una manera interesante de ver las fotos, ¿no? Porque pues, el vídeo te da una dinámica, como decías antes, le puedes poner música y, bueno, pues yo pienso que puede tener un valor añadido en el sentido de ver muchas fotos, ¿no? Como parte negativa te diría que cuando tú ves una foto en una imagen, estás tanto rato como quieres viendo la foto, mientras que con un vídeo, pues es el autor el que decide el paso de las fotos. Pero esto, como hemos dicho antes, pues también tiene una doble vertiente, ¿no? Porque ahí es donde pones tu dosis de autor a la hora de presentar y de montar este vídeo, ¿no? Con el zoom que puede tener las fotos, movimiento, etcétera. A mí me gusta. Yo muchas veces hago presentaciones para pues, salidas de amigos o viajes o... Me parece bien, a mí me parece bien. Mira, con respecto a eso que dices es verdad. En el vídeo, la duración de la foto la elige el que presenta el vídeo. Lo que pasa que hay técnicas para esto. Por ejemplo, esto de los vídeos lo están usando las galerías. 2 de las galerías donde yo exponía, que están en Barcelona, ya están haciéndolo de esta manera. Es por eso que yo me metí con esto, porque dije, joder, yo estoy como muy viejo, estoy atrasadísimo. Cuando llego a esto y veo cómo ahora se presentan los autores, me dio la sensación que yo era el único que no lo hacía así. He visto unas presentaciones maravillosas. Entonces quiere decir que ya empezando ahora, ya estoy tarde. Entonces, bueno, por las dudas, yo creo que tengo que meterme. Entonces, ¿qué pasa? Mirá si estamos atrasados, que hasta eso tiene una técnica, lo que tú dices, de cuánto dura la imagen. En las galerías te dicen que la imagen no tiene que durar más que tantos segundos. ¿Por qué? Porque la gente se queda, nosotros nos acordamos de las fotos que vemos. Entonces ves un vídeo y decís, uy, qué lástima, esa foto que estaba aquella nena saltando, no la llegué a ver del todo. Pues, ¿qué pasa? Entran a la galería a ver el ¿cómo se llama? Portfolio del artista, que están las fotos. Y ahí las puedes ver el tiempo que quieras. Pero lo que sí ha despertado el interés seguramente. ¿Entiendes? Va por ahí la cosa. Imagínate que el vídeo que yo tuve que hacer no podía durar más de 3 minutos. 3 minutos y medio, porque también eso tiene que ver con eso. Yo no puedo mostrar todas las fotos que tengo. No sé cuántos miles tengo fotos de... Claro. Sí, sí. Entonces, lo que sí tengo que, por ejemplo, desarrollar mi manera de pensar cuando digo, a ver, de todo el street, ¿de qué street estamos hablando? Es el del street de relaciones, solo grupos relacionándose entre ellos o con el entorno o con algo, listo, va, de todo lo que tengo ir a buscar eso. Movimiento, estático, lo que sea, bueno, ese tipo de cosas vos te podés organizar. La gente de Natura lo mismo, Natura tiene tantas, puedes hacer un video solo de detalles de un bosque, todavía ni mostrar el bosque entero, y maravillosos. Los que le gustan sacar casas viejas, como a la Ana Barnés. Sí, ya te vi. Eso, es más, tuvimos que hacer un vídeo, yo tuve que hacer un vídeo sobre unas casas viejas que habían en Galicia, porque era una cosa rara, era una casa que parecía que la habían dejado
en una hora se habrían tenido que escapar, dejaron todo abandonado y es una casa que está ahí, que, en un bosque, y fuimos a hacerle un reportaje. El reportaje fue una presentación, no fue un video, fueron fotos, una presentación de fotos en un video, que lo presentó la Casa de Cultura del lugar. Entonces, bueno, viene por ahí. Ahora, esto es secundario, ¿eh? Esto se puede no hacer también. Hasta ahora no hemos hecho videos. De hecho, que no somos precisamente la agrupación que tiene más comunicación con el exterior. O sea que esto que estoy hablando es un método de grupos de artistas que están permanentemente comunicándose por redes, y el vídeo es... Si no, es imposible que vos le digas, aquí tengo una lista de portfolios, que vaya, lo busque, lo abra y empiece a ver foto por foto. En el vídeo haces clic y ya tenés todo, ya ves el autor de qué va, ¿entendés? Viene por ahí la cosa. Si estoy hablando de una persona, si estoy hablando de una institución, es lo mismo. El vídeo de una institución también te muestra las intenciones básicas de esa institución. ¿Cuál es el registro estético que maneja esta gente? Bueno, eso, la mejor manera de verla es una presentación que puedas apretar con el dedo y ya veas ahí, que eso no tengas que hacer nada. Viene por eso, pero nada más. Esto era un inciso. Lo que les quiero decir, que si hay interés en meterse en ese tema, yo puedo ayudar, nada más. Ahora, en cuanto al otro, lo más interesante es esto, de poder organizar un taller de strip, pero tiene que ser con salidas. Entonces, yo he visto que a veces cuando hacemos los talleres hay mucha gente que quiere relacionarse, que quiere hacerlo, pero no tiene tiempo porque el jueves le pasa esto, el lunes, entonces es como hay poca disponibilidad. Hay muchas ganas, pero la disponibilidad real a veces no está. Y para hacer un taller como este que yo propongo, que es una salida, un Zoom revelando, otra salida, un Zoom revelando, otra salida, un Zoom revelando, hay gente que a lo mejor va a poder pocas salidas o no sé, habría que intentarlo. A ver, no se puede hacer con menos de 7 personas. Bueno, va por ahí la cosa. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? Si no, seguimos. Yo no tengo experiencia de video, vídeo, como dicen ustedes. No tengo experiencia de eso, no las hago. No, nadie. Por eso lo que yo quiero, lo que digo es que lo que habría que hacer es aprender un poquito, nada más. Lo que yo estoy diciendo es que podemos hacer un taller básico para que los que no saben nada puedan empezar a hacer lo básico. Es decir, lo básico significa que podamos darle una duración a nuestra foto, un equilibrio a lo que vamos viendo, porque es una narración. Un vídeo es claramente una narración, porque ni siquiera te da tiempo a que alguien te diga, he pasado otra. No, esto va pasando. Es como sí, es una narración real. Entonces, es interesante. Yo, por ejemplo, cuando yo he intentado hacer vídeos con cosas ya muy concretas, por ejemplo, hice en una salida del street, yo le hice unos robados a una señora, algunos de mis alumnos ya lo conocen esto, que andaba con un perrito. Eran 2 señoras grandes, muy, muy interesantes, porque tenían unas caras maravillosas para fotografiar, y tenían unos perros muy ridículos, ¿sabes? Entonces, bueno, yo les hice unas fotos, y en una exposición que hice en Gracia, en un café que tiene, las fotos se ven todas de la calle, esta señora se reconoció en una de las fotos y entró al bar corriendo a comprar la foto, porque quería comprar la foto para ella y para la amiga. Entonces, hemos quedado ya con el dueño del lugar, que si alguien se reconocía en la foto, que me hable a mí. Yo la foto se la regalo, no se la cobro, ¿no? Porque encima que lo uso de modelo. Bien, entonces esta señora me dice, no, pero yo quiero 2, Daniel, que yo, bueno, entonces al final se hizo 2 fotos grandes, como estaban en las exposiciones,
y una para ella y una para la mía. Entonces, en el momento le digo, bueno, mira, María, yo te las voy a llevar para que no andes con los cuadros por la calle. Se las llevé y me dice, Daniel, yo tengo más animales en casa, ¿por qué no se viene a desayunar? Bueno, imagínate, fui a llevarle los cuadros y me quedé con ella desayunando y le hice una sesión de fotos. Estaba ella con la nieta, 4 perros y 2 loros. Esto es como el sueño dorado de un fotógrafo, ¿viste? Cuando vos soñás algo imposible es esto. Entonces digo, bueno, vamos ahí. ¿Qué pasa? Yo con esa sesión hice una exposición solo de ese día. Y me costó hacer el vídeo, porque tenía que organizarlo. ¿Qué mostraba? Porque había tanto material. Lo mismo que cuando con los desnudos. Con los desnudos hay tanta manera de enfocar el desnudo que hay que decidir qué vas a mostrar, porque si no tenés que mostrar tu estilo. Y bueno, este es un tío que en el desnudo hace todo esto y más o menos le va mostrando una secuencia que no tiene coherencia, son solo imágenes. Por eso le empecé a tener más respeto a esto, porque me di cuenta que las mismas fotos organizadas por otro se veían mejor. Quiere decir que hay un criterio estético también ahí. Y ese criterio estético, lo que me temo, que no es solo para el vídeo. Cuando empezamos a desarrollar la noción de contar historias con imagen, cuando vamos a hacer las fotos también buscamos eso. Ya tenemos la presentación de una intención, de una idea, y vamos a ir buscando de a poco cómo resolverla. Son varias fotos, ya veríamos. Estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Y ya les digo, no estamos hablando de vídeo. El vídeo es un mundo aparte que yo ni pienso tocarlo, no. Me parece ya es estratosférico. Yo tengo amigos que lo hacen y no, yo hablo de fotos. Simplemente cómo mostramos las fotos. Las mostramos en papel, en un marco, en una pantalla, en un teléfono, que eso es lo peor del mundo, ver una foto en un teléfono, o en un vídeo, que también se va a ver en un teléfono, pero también se va a ver en una pantalla grande. Va por ahí esto, ¿eh? Yo lo único que les digo es que si tienen interés, yo les puedo ayudar a meterse por lo menos en lo básico para que ustedes vayan desarrollando solos esta facilidad de montar una historia con sus propias fotos. Miren, en las agencias hay tíos que se ocupan solo de eso. Entonces, yo hacía fotografía de perfumes en una agencia que tiene unas marcas muy buenas, porque me especialicé en todo lo que son los objetos translúcidos, que son muy difíciles de iluminar. Pero ¿qué pasa? Tú vas a buscar algo que es comercial, pero te encuentras con una buena foto y empiezas a desarrollar otro estilo, ¿no? El otro día vi en la parada del bus una foto de un perfume en blanco y negro con unos grises que me quedé alucinado. Está todo avanzando mucho. Bueno, en esta agencia, cuando tienes que mostrar el fotógrafo, te hace un vídeo un asistente, que lo tienen para eso. El tío metió fotos mías de una manera que yo casi no me acordaba que era es una pasada cómo puedes despertar el interés según cómo lo muestras, ¿no? Yo no tengo ese talento, ¿eh? Yo solo les digo que yo puedo enseñarles cómo se usa esa herramienta. Ustedes después verán el otro día en un grupo que tenemos que se llama RAW por 3, que está Lana Barnet también. Estábamos viendo lo del Premiere, empezar a hacer cosas. Y uno de ellos trajo un vídeo que yo creo que le voy a decir que me haga los vídeos él. Es pero maravilloso lo que hizo este hombre. Era la primera vez que lo hacía el tipo. Es que ya me cae mal de tan bueno que es este. Entonces, por eso le digo, no sabemos con qué nos podemos encontrar si nos metemos en ese mundo. A lo mejor nos divertimos más, qué sé yo. Bueno, nada, si quieren les muestro el vídeo. El vídeo, claro que es muy rápido y se ve una idea más o menos del concepto, porque el vídeo fue hecho simplemente para mostrar la versatilidad de una marca de cámaras. Lo hice hace ya 3 años para la Fotoquina. Pero bueno, yo después, si quieren, podemos ver alguna de las fotos
quieta, normal. Yo les muestro el vídeo y listo. ¿Les parece? Sí, sí. Bueno, un momento. Interesante. Pongan, tiene su sonido ambiental el ruido. Eso es lo interesante también. Tampoco yo no quiero abusar de eso, pero es muy interesante eso. Es decir, las fotos, porque la idea es que esto que les decía, que mostrar la ciudad, yo tengo una colección que es esto, la ciudad inhabitada, que no es de la pandemia. Es antes, yo ya salía a horarios ridículos porque no quería que haya nadie en la calle y si había alguien lo borraba. Tengo la ciudad como deshabitada fantasma y tengo la ciudad habitada. Y tengo grupos de personas y interacciones. Bueno, entonces aquí empieza eso, empieza la ciudad inhabitada con los rincones pequeños, todo muy íntimo. Y cuando empieza a aparecer gente ya se oye el ruido de la gente. Bueno, si vamos al metro ya hay ruido de metro. Esas cosas van a ver que ayudan muchísimo para que no haya que decir nada. Tú pones eso y ya más o menos se va entendiendo. Bueno, voy a compartir una pantalla y lo vemos. Espérate. Creo que es esto. ¿Esto se ve? ¿Ustedes lo ven? Sí. Sí, se ve bien. ¿Se oye el audio? No. Sí. No. No, Claudio no. El audio no. No se oye el audio. ¿No se oye el audio? No. Sí. ¿Sí? Muy poco, a veces se oye un poco, pero no se oye casi nada. Hay que levantar el volumen, pero... Hago para una prueba del audio nomás. Díganme si se oye. Sí. Okay. Bueno, esto es así, más o menos. Esto también es interesante, el uso de las gráficas. Las letras, que sean translúcidas, todo este tipo de cosas es lo que yo digo que lo podemos aprender rápido y luego ustedes hagan lo que quieran, ¿no? Ahí va. Vamos.
Bellísimas fotos. Vaya, Muy bien. Geniales. muy bien. Ahora podríamos ver las fotos en lugar del vídeo. Sí, sí. Viste que había, hay varias, por ejemplo, hay esta de las fotos movidas, se llama La Hora de los Fantasmas, son todas fotos con movimiento. Porque esto de ver qué hacemos con los movimientos, ¿no? De esto. Yo creo que los movimientos los tenemos que utilizar. Es la única posibilidad que tenemos en la fotografía para hacer una dinámica de movimiento, cómo mostramos el transcurrir de algo en el espacio. Lo que pasa es que tenemos que manejarlo bien. Entonces, eso significa que tenemos que ir haciendo pruebas para saber cuál es la velocidad para hacer ese tipo de cosas. Entonces, eso va por un lado, se llama La Hora de los Fantasmas. Después está la parte de la ciudad sola, está la parte de la gente en grupo, la gente relacionándose entre sí, grupos conocidos o desconocidos. Están personajes, hay gente muy, muy maravillosa para fotografiar en la calle. Ahí ya hay otro tema, tenemos que hablar de cómo nos relacionamos con esa gente. Hacemos un robado sin que se dé cuenta, vamos hacia ellos, nos conectamos y hacemos una foto que el tío esté de acuerdo. Hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, yo creo que de todo eso podemos compartir nuestras experiencias y hacer algo bueno. Yo, si quieren, les muestro algo de las fotos del contenido del vídeo. Miren, por ejemplo. Hay cosas que son curiosas y la foto me gustaría verla. Pues, ¿te acuerdas de qué? Bueno, mira, vuelvo. La función de movimiento es lo que más me interesa. Bueno, ahora entonces, mira, vuelvo a compartir pantalla y les voy mostrando. Y Gracias. ustedes, ¿se acuerdan de quieren ver otra cosa? Me dicen. Espera, vamos a ver, ¿esto qué corno es? Esto. Acá está, listo. A ver, espera que quiero ver porque yo esto... Ciudad. El movimiento está... Movimiento, ok. Espera, a ver por dónde está. No me está haciendo caso, un momento. Ahí está. ¿Ustedes lo están viendo ahora? Sí, sí. A ver si hago esto, ¿qué pasa? ¿Ahí lo ven? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, ¿ustedes ven la foto sola o con todo por encima? Sola, sola. Ah, Sola, foto sola. están viendo solo, ok, bárbaro. Bueno, a ver, estos movimientos son dos fotos, una encima de otra, donde la velocidad está puesta para que el tío que está cayendo se mueva, pero el que está de pie filmándolo no. Eso es 15 de velocidad. Desde el mismo lugar, dos fotos. Track, track. Entonces, bueno, claro, se ven, no es solamente que se está juntando una imagen con la otra, es que están como movida, no son imágenes perfectas. ¿Ves? Eso es lo que da la sensación de movimiento. En esta foto de aquí, esto está sacado en 8. Esto fue para probar
el estabilizador de una cámara que sacó Fuji hace unos años, que tiene un estabilizador de 5 puntos, que es una pasada, que se usa mucho para filmar. Bueno, pues en la foto se puede hacer esto. Esta foto está sacada en 4, no 4 segundos. 4 de velocidad, ¿eh? Un cuarto de segundo. ¿Qué ocurre? Los objetos quietos están perfectos. Lo que se mueve, porque el supresor de movimiento no elimina los movimientos normales de la luz. Entonces, podemos inclusive dibujar. Esta foto, por ejemplo, tengo una versión que es en color, porque una de las chicas llevaba una bufanda de color verde. Entonces yo la pasé a blanco y negro y le dejé solo el verde, que es lo que se mueve por el espacio. Bueno, eso se puede hacer con velocidades muy bajas. Lo que sí, se puede mover el objeto que estamos fotografiando, no nosotros. Nosotros tenemos que estar quietos. Yo estaba apoyado en una pared, sacando esta foto. Ellas venían rápido, se movieron de esta manera. Bien, esto es una secuencia de movimientos. Son 5 fotos. Yo quieto en el mismo lugar, simplemente en un photomer, tú cuando lo unes puedes destapar lo que quieras. El tipo que viene, que además estaba borracho, de la próxima foto está caído en el suelo, por eso no la puse. Se viene cayendo y el que viene con la tabla casi se lo carga, de verdad. Bueno, y yo tengo toda la secuencia. Esto es una secuencia de movimientos. Vean que arriba, los personajes de arriba también tienen una secuencia de movimientos. Hay un personaje, este de la gorra que se ve atrás de negro, es el mismo tipo que viene con la tabla. Entonces, la cuestión es, si vamos a hacer esto, tenemos que desarrollar la técnica. Hay que esperar que las cosas ocurran. Si sacamos las fotos muy cerca, vamos a tener una imagen al lado de otra, no es interesante. Hay que esperar que se vaya como desarrollando el movimiento. Eso es una técnica. Después, esto siempre es varias fotos, una en perfecto definición, es decir, una tiene que estar en mínimo 125 de velocidad, las otras pueden estar movidas, pero tenemos que tener la posibilidad de, cuando vamos a mezclarlas en el Photoshop, ponemos la parte que nos interesa, que está perfecta, y mezclamos la otra. Eso es lo que se ve, eso es la composición. Nosotros podemos componer la idea de movimiento luego. Es una composición que esto te ayuda inclusive a pensar cómo vas a hacer la foto. Voy a esperar que pase otra señora. Ya tengo la foto del tipo sentado con el perro. Ahora voy a esperar que haya un movimiento de grupo lo suficientemente interesante como para poder agregárselo luego. Es esto. No sé si te contesta un poco a lo que decías tú, que te interesaba el movimiento. No, es que diríamos que de este mundo del street, de alguna manera es lo que más me interesa, ver cómo se hace, pero ya veo que son más de una foto encima de otra y jugando con cada una de ellas. Bueno, me parece perfecto y me gusta muchísimo. Algunas. Con el vídeo creo que no le hace, para mi gusto, no le hace el favor que tienes con solo la foto suelta. Es verdad, es verdad. La foto gana 1000 veces que no el vídeo, que queda demasiado difuminado con el movimiento de todo el grupo. Claro, porque en realidad estás viendo que todo se mueve. En cambio aquí está claro que está lo estático, está quieto y lo demás. Esto es una sola foto. Aquí no hay montajes. Esto es una foto sacada en 4 de velocidad. Vale. Estos son 3 fotos sacadas en 4 de velocidad. Con trípode. No, la foto en la mano, apoyado en la pared. Porque, ¿qué pasa? El trípode es para que saques todo perfectamente igual, ¿no es cierto? Bien, si tú sacas y te estás bien apoyado contra una pared y con los codos sobre el estómago, vas a hacer 4 fotos que va a tener una pequeña diferencia, pero cuando lo metes en el Photomerge y le pones a alinear, te lo va a alinear todo. Te van a sobrar por los costados, pero claro, tú cortas lo que está bien solo. Esto es una sola foto. Pero ¿qué pasa? Es una sola foto, pero saqué 20 fotos para que me salga esta ráfaga. Yo quería que salgan las columnas con las ráfagas de los movimientos. Pues tuve que esperar, me salieron todas mal. 3 solo buenas tengo. Y creo que la que viene acá es otra de las buenas. Bueno, esto es una secuencia de movimiento básica. Esto está sin trípode. Era
solo 4 chicos jugando en una plaza. Esto es como una historia, es como decir, es la historia de 4 personajes y una paloma. Todo ocurre en la realidad. Son todas fotos que luego se van metiendo una encima de otra para que en la imagen se vea todo el trayecto de cómo fue la acción. Por eso esto se llama la hora de los fantasmas, porque es como que llega un momento que no te das cuenta cuál era el que estaba quieto primero, quién inició el movimiento. Esta historia que hay, este niño que está de amarillo a la derecha con la camiseta que está diciéndole al otro que es el mismo, miren que el nene que está a la izquierda de amarillo es el mismo que está 3 veces a la derecha. Y es el mismo que cruza por detrás de la paloma. Bueno, esto simplemente lo que hay que hacer es sacar muchas fotos. Y luego elegir las fotos que muestren las diferenciaciones de posicionamiento de cada personaje. O sea, esto es una ráfaga utilizando una velocidad rápida, ¿no? Sí, 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 sí. Esto está todo hecho a 125. Lo que pasa que, claro, para que no sea una foto estática total, lo bueno que cuando vas montando una foto encima de otra, borres lo que te conviene para que siempre se trasluzcan las fotos. Las fotos que van por encima se trasluzcan lo otro, para que no haya un opaco total parejo. La gracia de esto y el movimiento lo da esta sensación. Y además es muy interesante lo que ocurre con las sombras, porque los objetos se van moviendo, las sombras también, y eso es lo que hace la dinámica de movimiento. Esto es una técnica, se estudia. Nosotros ya nos cortó el COVID, porque ya en el nivel 7 de Photoshop ya íbamos a empezar a hacer esto. Que juegues con la transparencia, con la opacidad de las capas. Sí, señor, exactamente. Bueno, espérate que me parece que esta era la última. Sí, bueno, mira, ahora te muestro. Esto es movimiento. Personajes. Mira personajes. Yo tengo una foto de esa señora ¿Sí? en ese mismo lugar. Esto es la que vieron. Mirá la definición que tiene el perro. La mirada del muchacho es maravillosa. Bueno, lo que pasa es que también yo no tengo ningún problema en comunicarme con cualquiera. No me importa si habla en inglés, alemán, si es skinhead, me da lo mismo. Entonces ocurren cosas muy interesantes. Esto con lo que te puede, cuando te dicen, a mí me da miedo que alguien me mire, pues si te mira, que te mire. Ya después vemos qué pasa. Pero no creo, yo nunca tuve ningún problema. Esta que es la portada de una de las exposiciones, es cinematográfica total y lo único que tiene es que está todo movido aquí. Lo que pasa es que, miren, esto les digo cómo está hecho. Estas son 2 fotos, casi iguales. Una está sacada en 30 y otra en 125. Entonces, la que estaba sacada en 30 tiene todo movido, porque miren que no tiene nada, hasta todo, el fondo, las cosas quietas, todo está movido. Pero en la otra foto, que estaba todo perfectamente claro, solo lo elegí al personaje. Dejé lo demás todo movido de la foto que está movida. Y esto es lo que están viendo. Es por eso que el personaje se separa. El primer plano está absolutamente definido. Y eso es por esto. La foto definida está ahí. Podría haberlo hecho al revés. Podría haber hecho que el personaje esté movido y todo lo demás quieto. Pero para este uso convenía esto. Bueno, esto, hay muchas fotos que yo nunca miro por el visor cuando estoy en la calle. Eso también es lo que pasa. Por eso uso angulares para que el plano sea grande y luego puedo cortar lo que me convenga. Entonces, por eso trato de usar cámaras con mucha definición, porque a lo mejor hago una foto a 60 por 80 y solo es el 20% del sensor, que es una PSC.
pero esta foto era mucho más grande, se veía a la derecha, esto es un rincón, pero bueno, por lo menos nos aseguramos que el personaje que nosotros queremos esté dentro de la foto, y ya luego lo vas recortando. Esto es lo mismo. Esto sí que está hecho a propósito, esto está hecho con un 23-1.4, por eso hay tan buen desenfoque atrás. Lo único que hice atrás es darle más luz para que se separe más del motivo, ¿no? Esto también, acá tengo una serie de humos. Acá había 6 personas están en la boquería. El humo no era de la cocina. Yo pensé que estaban cocinando, eran de unos tíos fumando, todos fumando estaban. Bien, y esto, lo interesante era el humo, por eso el contraluz lo produce el humo. La fuente de luz está atravesando el humo, ¿no? Acá lo mismo, esto es una foto sola con el 23-1.4. El primer plano está absolutamente definido. Si lo ampliábamos, puedes contar los pelos de la barba del tipo que está en la silla de ruedas, y lo otro está fuera de foco. ¿Utilizas el enfoque manual, Daniel? No, aquí fue el enfoque, el autofocus. Aquí yo le saqué fotos robadas a este grupo que está acá, y me arrepentí, digo, uy, me voy a ir, me falta algo. Entonces fui y les dije, miren, les acabo de sacar fotos, se las muestro. Si no les gustan, las borro. Entonces, bueno, nos pusimos a charlar, son gente simpaticísima, y al final les hice una foto que es esta. Por eso le digo que comunicarse con la gente también es parte del viaje de ir a la calle a rescatar imágenes, ¿no? Miren la mirada de la chica que está ahí arriba. Yo estaba sacando un grupo que venían era una manifestación que ni me acuerdo de qué. Y estaban todos en otro mundo, salvo una. Una estaba conectada con mi intención permanentemente. Es esto. Bueno, esto es simplemente por un juego de desenfoque. Bueno, esto es real, pero total. Esta pareja era maravillosa. Tengo como 20 fotos de esta pareja. Este contraluz es estupendo. Y en blanco y negro también está muy bien. Perdona, Manuel, dices que disparas con el 23-1.4, que no miras por el visor. ¿Qué apertura pones? Bueno, depende. Para hacer fotos que quiero desenfoque, pongo la mayor. Pongo 1.4 y velocidades de 2000, 3000. Entonces, tengo la seguridad de que lo que está enfocado sale, pero acá le puedes contar los fierritos del cierre a la mochila. Esa. Sí, tienes razón. Pero por tanto, ¿esta que la tienes? ¿A una abertura de 11 o de 8? No, esta está en una abertura de 3.5. 3.5. Sin mirar por el objetivo. No. Mirar por la pantalla a la altura de la barriga, sí, tampoco me da cosa cortarles el rollo, ¿no? Vale. O sea que sí que miras por la pantalla y con la cámara baja. Sí, total. Y además, bueno, si veo que algo es muy interesante, saco 10 fotos. A ver, porque a veces lo que me pasa es que la cámara me enfoca al fondo. Sí. ¿Viste? Que es lo que nos pasa siempre, que te enfoca al fondo, lo que vos querías está desenfocado y la pared de fondo, que no vale nada, está en foco. Bueno, aquí yo por lo menos me aseguro, mirando la pantalla, más o menos por dónde está el foco, y ahí le doy. Y esto lo hago siempre con angulares. 23 es lo máximo que uso yo en la calle de distancia focal. Generalmente uso 18, 15. Ahora estamos todos enamorados, los fujistas, de un 15-45, que es un lente que diseñó un tío. Bueno, dentro de los diseñadores que tiene Fuji, tiene diseñadores que son particulares. Entonces los tíos los contratan solo para que diseñe eso. Y esto lo diseñó un tipo que nosotros conocemos. Lo vimos cuando vimos acá a Fuji. Se hizo un lente es un 15, pero diamétrico. Quiere decir que es un 15, pero las líneas son rectas. No tiene ninguna curvatura en ningún lado. Entonces tú puedes hacer maravillas, como estas con un solo lente. Te muestro. Bueno, esto es lo mismo. El foco está atrás.
aquí tienes que ir rápido porque se te viene encima. Y bueno, también. Esto creo que está hecho en 5 o 6 más o menos. Estas también. Lo que pasa es que esta foto, como yo ya tenía un buen desenfoque en la gente que viene a la izquierda. Lo que pasa es que además lo que hice fue seleccionar las luces de esa escena, de la escena de la izquierda. Seleccioné solo las luces con la selección por gama de colores y una vez que las tenía seleccionadas las puse en una capa aparte y les puse el desenfoque de movimiento. Entonces, con el desenfoque de movimiento hice que las luces tuviesen una dirección. Por eso las luces vienen en diagonal. Es simplemente para componer, para que le conteste a esta verticalidad que tiene todas estas rejas que tienen aquí. Tiene una punta de fuga muy clara que va por detrás de la escena esta desenfocada. Bueno, pero ¿qué pasa? Esto se los cuento para que vean que lo ideal sería que cuando vamos a sacar fotos nos recordemos lo que somos capaces de hacer en la postproducción y ya planeemos ahí las cosas, porque si no, no te encuentras esto. Porque si no, si tú sabes claro, cuando le sacas la foto y no hay nadie pasando, esperas que pase alguien y le vuelves a sacar otra. Esto no fue la primera foto que hice. Yo cuando la vi a la chica no había nadie, aquí era muy aburrido todo. La foto. Lo interesante son estos dos personajes. La dureza de ellos y la sensibilidad de ella es lo que hace la composición esta, además de la luz, ¿no? Esta foto la saqué porque es muy gracioso. Estos somos nosotros. Está el fotógrafo tratando de sacar su gran foto y la tiene al lado y se la pasa al lado. Eso nos habrá pasado 1000 veces. Pues aquí está fotografiado. Y este era un grupo de nenes que estaba esperando no sé qué. Parece que están esperando para hacer una carrera. Estas eran unas nenas que estaban en la puerta de un negocio. Bueno, esta es una escena muy social, las diferencias clarísimas de todo. Esto también. ¿Ves? Esto es el 2314. El foco está en el personaje de la derecha. Yo en el vídeo al personaje de la derecha lo separé y luego lo hago que se acerque. El fondo se queda y él se viene hacia nosotros. Pero en la foto no hace falta porque la definición es la que se te viene encima. Y esto es un grupo que había en una plaza que no estábamos contigo, Ana. No sé, no está Ana. Sí, esto es en el Born. Ahí está. Sí, al final del carrer Princesa, que ya una placeta, una plaza, y sí, estaban allá. Bueno, por eso, este es este tipo de gente que cuando algunos lo ven se cruzan de calle. No hay que cruzarse de calle, hay que ir y hablar y sacarle fotos, porque si no, no vamos a tener nunca una foto con energía y potencia. Y tengo como 10, 15 fotos, yo creo que los demás también. Y son todas buenísimas. Además eran muy buenos tipos, eran muy, muy graciosos. Y esto me lo encontré a las 6 de la mañana. Yo cuando empecé a hacer la foto de la ciudad solitaria, deshabitada, me iba a las 4 de la mañana, que era todavía de noche, esperaba que salga, que se empiece a oscurecer y empezaba a hacer fotos, que no había nadie. Y me lo encontré a este tío, que seguro viene de una despedida de soltero. Y estaba destruido, sentado así con la careta del chancho ahí. Bueno, pues esto agradecí a Dios y le saqué la foto. Este es un que anda siempre por ahí, es muy majo. Mirá las manos y las arrugas. Para que lo vean. ¿Eh? No, bueno. Bueno, esto es lo mismo. Esta foto, ¿saben por qué la saqué? Por el fondo. Estaban estos dos sentados en un cartel que no sé, no me acuerdo ni qué era. Creo que es un teatro de ópera. Es la propaganda de una ópera aquí en el Borne. Y ellos, claro, en color, vos ves las diferencias, pero yo digo, si yo a esto le quito el color, son iguales ellos al cartel que tienen atrás.
tan muy como cargado de detalles y de cosas, lleno de cadenas, dobleces, bolsillos, y atrás hay un caos de línea. Bueno, eso es la composición ideal. Pero una pregunta, esta foto ellos saben que se la estás haciendo. Por supuesto. Pero entonces tú qué vas, les dices, oye, ¿os puedo hacer una foto? Y ellos te dicen que sí. Mira, si quieres yo te digo lo que hago yo. Hombre, sí, me gustaría saberlo para poderlo yo aplicar. Yo la foto se la saco, ya cuando yo vine a decirles a ellos, yo ya tenía 10 fotos de ellos. Vale. Entonces, yo vengo y digo, mira, hace 10 minutos te estoy sacando fotos. Pero si ustedes se ponen de acuerdo conmigo, la foto va a estar mejor. Sí, dale, listo, ahí está. Y entonces ellos no te piden nada, ni te piden dinero, ni nada. O sea, es una cosa así simplemente que ellos lo hacen para ayudarte a ti, pues digamos. No, bueno, lo hacen porque es parte de lo que está pasando esa mañana ahí. Apareció un viejo con una cámara que se pone a hablar y bueno, yo puedo hablar de ellos de otras cosas también, de música. Yo soy baterista y pero no tiene que ver con eso. Yo tengo amigos que hacen lo mismo y no son músicos. Yeah. Digo que es una buena, como también tengo una foto de cosas más chungas, ¿no? Pero bueno, ya les voy a contar. Pero esto es bárbaro, porque además es una muy buena sensación te queda con estas cosas. Además las fotos son buenísimas, siempre te sacas algo bueno. Y esto estaba el tío sentado en un escalón a la puerta del tatú que parece que tiene el cartel que... Mira el tatuaje que tiene en la cabeza, es una maravilla. Fantástico. Y esto, bueno, el tío que está ahí sentado está borracho hablando solo y apenas lo vio al militar le empezó a hablar como si lo conociera y el tío no sabía qué hacer para ni mirarlo con la vista al frente. Es una escena muy surrealista. Cierto. Ahora, lo que pasa es que mirad lo que ocurre. Yo le estaba sacando fotos al tío que está ahí sentado. Y cuando lo vi al militar, no estaba ni siquiera ahí, estaba en la vereda enfrente. Y yo estaba diciendo, bueno, ojalá cruce. Bueno, por suerte cruzó, lo esperé y se la di ahí. Esto la gracia es la luz. En general, además la luz, en la realidad, la luz era así, había más luz adentro que afuera, pero la luz de afuera permitía estos detalles y toda este ambiente, ¿no? Todo lo que es las partículas en suspensión, como la neblina, todo ese tipo de cosas es lo que yo trato de... Por eso utilizo lentes que tengan los filtros LD para que no me eliminen las retinas. Hace 2 años se puso de moda los se llaman filtro pasa alto, pero te quita todas las neblinas. Y a mí me parece que las neblinas, el humo y la humedad en suspensión en el aire es parte de la poesía de una imagen como esta. Bueno, y esto es meterte ahí y sacar fotos. Me metí ahí y me puse a andar nunca apuntando, ya sabes, con la cámara casi colgando hacia la mano. Tuve que sacar 30 fotos para que entrara esta escena en una de ellas. Pero bueno, entró. Porque bueno, este perro vive en la calle con un tío que está ahí, que viven los dos juntos, pero bueno, esto era el color y todo lo que tiene en el sillón en la silla de ruedas que tiene el tío, no está en silla de ruedas, la silla de ruedas la tienen para sentarse y para estar ahí. Bueno, y esto es la limusina me la encontré cruzando la calle y era una pasada. Ese está buenísimo. Pero la cara es real de la chica o la has puesto aquí. La cara es real. ¿A qué te refieres? No. Está muy bien. Así es un montaje o no la cara la chica. La chica era realmente en la limusina. No me tienes ninguna confianza tú, ¿eh? Qué desconfiado. Bueno, qué buenísimo. Esa foto magnífica. Ya está, eso es todo. Esto ves que tienes que venir con la cámara en la mano así, sacando fotos caminando al lado de ellos, pues no tienes otra. Lo que pasa es que esto, para que salga en foco, no tiene una gran definición, pero se ve todo. Está hecha con uno de estos lentes que les digo, que son unos lentes muy chatos, que tienen 1 centímetro nada más de ancho.
que está todo en foco. Todo en foco. Si más adelante, si quieren, yo les puedo mostrar algunos, les puedo prestar algo para que lo vean. Son muy baratos y es una pasada. Es una experiencia totalmente única sacar con estos lentes. Sale todo en foco. Esto es un tele. Esto está lejísimo. Esta escena está como si yo te dijera, yo estoy en Liceo y está como a 300 metros, casi llegando a Drasanes. Esto está sacado con un 500. Y movida, pero bueno, es muy interesante el tío, la policía, la gente. ¿Ves? Esto es interesante también la potencia de la mirada, el personaje, la luz, el lugar donde es una galería que pasa de una calle a otra. Cerca, atrás de la agrupación está esto, donde está esa plaza que tiene los restos romanos. Estos son carteles. Yo tengo tengo unas series donde son todos carteles de la calle. Este cartel estaba en un camión. Y este tío estaba con unos amigos haciendo esto. Poniendo el cigarrillo. Bueno, esto es como arte urbano, digamos, ¿no? Bueno, estamos aquí. Estamos en personajes. Movimiento ya vimos. Metro. Mira, te muestro Metro. Daniel, si me permites, te enseño 4 fotos mías, que hubo una temporada que pasé unas cuantas de estas, pero son 5 o 6 fotos únicamente. Bueno, ahora espera que pasamos Sí, esto. gracias. Sí. Es que ves la cara de la chica, está en otra estratosfera, totalmente. Son dos mundos totalmente separados. Mira, y qué cerca que están. Y esto es, ¿ves? Ella se da, yo le estoy mostrando, yo estoy aquí, le estoy mostrando la cámara a un amigo, pero en realidad lo que estoy haciendo es sacándole fotos. Y ella está mirando la escena nuestra, ¿ves? O sea, es un autorretrato con alguien que nos agarró infragante. Y esto es real, ¿eh? Este tío está ahí totalmente alucinando con algo que está escuchando. Es que el metro es una maravilla. Esto está torcido porque tenía la cámara en la mano así colgando. No pude... Sí, el ángulo holandés. Esta está buenísima, me encanta esta. Así el ángulo holandés. Sí, total. Y esto es una maravilla. Estaba ahí sola, ¿eh? No estaba con un grupo. Estaba sola, entró, vino por la derecha y apareció ahí. Lo que pasa es que ahí, ya cuando la vi, le hice señas de que le iba a sacar la foto. Inclusive hicimos alguna, mira más para allá, de a poquito, y fue bárbaro. Ya después le mandé las fotos. Este personaje es maravilloso. Y este, Sí. mira la definición que tiene la camisa del morocho que está acá. ¿Ves cómo está totalmente separado del resto con respecto a la definición del foco? Y estas son dos fotos, una detrás de otra, y luego montadas. Perdona, cuando dices 2 fotos, ¿son 2 fotos o una doble exposición? No, 2 fotos. Vale, entendido, gracias. 2 fotos separadas. Esto, la gracia que tiene es todo el movimiento del fondo, el gesto, no le gusta nada lo que está viendo. Esta es buenísima porque ella pasó por todos los momentos de indecisión, de tristeza, y encima apareció un tipo. Estas son 2 fotos. Donde está el tipo es la misma foto que lo que está ella mirando para la... Esa es la exposición que tengo en la cámara. ¿Cómo? No te escuché, perdón. No, que ¿cómo se logra este tipo de foto? Doble exposición. No. Son 2 fotos. Y luego se combinan en el Photoshop. ¿En el Photoshop? Sí. Claro. Curso 2 de Photoshop. Curso 2 de Photoshop. Exactamente.
Y aquí le puse máscara para que nos acordemos que antes éramos felices y ahora no tanto. Y las máscaras se mueven igual que el movimiento de las partes movidas. Eso es muy interesante también, porque aprendes a trabajar los objetos y a hacer objetos y integrarlos a la composición. Esta foto, yo tengo una versión de esta foto que está todo oscurecido menos las máscaras. Es impresionante cómo se ve, pero en papel, más grande, eso sí que se ve bien. Y esto está, yo estoy en el andén de enfrente, ellas están en el andén de enfrente y son fotos del tren pasando por el medio entre los dos. Miren la definición de los carteles, se lee todo donde estamos. Una foto. No, una foto de ella y una foto del tren pasando. Ah, vale, gracias. Eso es Photoshop, ¿no? A ver, esto es lo que les decía al principio. La manera de fotografiar va cambiando cuando empezamos nosotros a tener más recursos. En el analógico pasaba lo mismo. Cuando yo empecé a estudiar analógico, revelaba como todo el mundo. Tantos minutos en el fijador, tantos en el revelador, tantos a los 3 años ya hacía cosas rarísimas. Mezclaba los filtros de contraste, los pegaba de a 2, le ponía, los doblaba para que el contraste se mueva adentro de la misma foto. Exponíamos primero una cosa, después otra. Todo empezó a cambiar y yo cuando empecé a hacer fotos ya sabía lo que iba a hacer luego. Por eso yo soy partidario de que tenemos que ser técnicamente lo mejor posible, porque cuando vamos a hacer la foto, también tenemos la cabeza ya como iluminada con estas cosas, ¿entiendes? Yo cuando hago una foto ya sé lo que le voy a hacer luego, por eso la espero. Es decir, yo tengo una colección que es La ciudad imposible, se llama. Es Ámsterdam. Son partes de Ámsterdam, de calles muy conocidas, pero combinadas con otras calles. Entonces, si tú vas a ir a buscar esa calle, no existe, porque esas fuentes no están ahí. Esos bajorrelieves no están en ese lugar. Bueno, eso es muy interesante. Y esto es maravilloso, esto es todo real, ¿eh? El tipo tratando de ver qué está leyendo la mujer, el otro contento mirando, el otro está por suicidarse, el de la izquierda está deprimido total. El de al lado está contento. Bueno, esto solo se puede encontrar. Yo estoy sentado, en realidad yo estoy sentado enfrente con un angular de 8 milímetros, que tuve que enderezarlo con control T, ¿no? Una pregunta, ¿este angular en una full frame a qué correspondería más o menos? Correspondería a 18. Vale, o sea que yo tengo un 24, podría hacerlo. Sí, Un totalmente. 12, eso. Un 12, un 12. Un 12. Claro, 8 y 4, 12. 8 y 4, 12. 12, es verdad, 12. Bueno, y estos son los movimientos. Cuando lo que tiene el movimiento es que pasa por alto todos los detalles. Es lo mismo que pasa de alguna manera cuando nos dedicamos al blanco y negro. Es decir, todo lo que nos lleva a hacer una foto interesante, cuando estamos en blanco y negro, cambia. No está más el interés de una cosa azul sobre una roja, de este verde con el amarillo, eso no existe más, es todo gris. Entonces, lo único que interesa, en los movimientos pasa lo mismo. El movimiento lo que hace es romper el espacio. Entonces, solo tenemos la luz y la sombra para combinar la nueva. Estas son muy interesantes, me gustan mucho este tipo de fotografía, movidas así, me gusta mucho. Sí. Bueno, ¿Cómo hizo este? No, esto es una sola foto sacada con 4 de apertura, 4 de velocidad. De velocidad. La mayoría están con virado, ¿no? ¿Con qué? Virados, colores. ¿Las blanco y negro? Bueno, esta misma. Sí, no, esta lo que tiene es una bicolor, tiene azul y amarillo solo. Ah, vale. Es elegir el color de las sombras y el color de las luces y ya está.
las luces van con el amarillo, las sombras van con el azul y ya se acomoda toda la imagen en un bicolor, ¿no? No es un monocromo, es un bicromo. Como si fuese una serigrafía, ¿eh? ¿Vieron cómo se hacen las serigrafías? Se pasan los colores de a uno. Bueno, esto es lo mismo. Porque además en el Photoshop nosotros podemos hacer esas cosas. Cuando tú agarras esta foto y la haces selección por gama de colores, eliges las luces y las pones en una capa aparte, cuando ves solo eso, ves solo las luces. Es como si ustedes llegan a ver una tela de serigrafía, es exactamente igual. Entonces se puede manejar de la misma manera. Es muy interesante para componer espacios y texturas. Es lo ideal. ¿Quieres mostrar la foto, esta foto? ¿Tenías unas fotos? ¿Quieres mostrar? El Enric era, ¿no, Enric? Enric. Yo tuve una temporada que me paseaba por el metro y, bueno, pues pillaba lo que se movía, y esa técnica que usas de la cámara en la barriga es lo que hacía yo cuando me paseaba para hacer estas fotos. Y, bueno, creo que es entretenido, lo que pasa que a veces... A ver, muestra. Si me permitís, ¿No? ¿No puedes? Ahí sí, ya está. ¿La veis? Sí. Sí. Está muy linda. Muy linda. Qué buena esta, ¿no? Muy buena. A mí lo que me ha gustado es sobre todo el revelado que haces, que me llama mucho la atención. Y aquí evidentemente la gente se da cuenta, pero francamente lo que dices, Daniel, no me preocupa en absoluto, porque te puedes ir a hablar con ellos y no pasa absolutamente nada. Exacto. Esta es bárbara. ¿Ves? Aquí, si tú ves que el tío este de la derecha te está mirando. Sí. Si tú te acercas, le terminas sacando a los 4 que te miren todos agrupados, haces unas fotos de puta madre. Sí. Yo siempre tengo experiencia buena con esto. Está muy bien. Ningún problema. En cambio, esta de aquí me gustó porque me daba la sensación de que la muchacha que viene tan tapadita se fijaba en la que iba sin minifalda. Está muy bien. Sí, me gusta. También me gusta. Sí. Buenísima. Esta estuve a punto de tener un disgusto con esta. Claro, me imagino. ¿Sabes que ahí el problema es que sabes que puede venir el amigo? Que sí. Administrador. ¿Sabes lo que nos pasó en Holanda? Estábamos sacando fotos en el Barrio Rojo y vemos 2 tíos negros pero de 2 metros que traían un japonés todo vestido con sombrero, mochila, cámara y lo tiraron al agua. Así, y se dieron vuelta como si nada. Tuvimos que ir a ayudarle a salir del canal al tío porque le estaba... Un amigo mío, el que vino de Miami, lo llevamos por ahí, por el Raval, por ahí, por el barrio este, lo abofetearon. ¿En serio? En un grupo, lo abofetearon. Vamos, la única vez que he tenido un problema, evidentemente, fue con esta chica que me cazó, que estaba cazándola a ella, ¿no? Pero es la única vez que he tenido... No pasó nada. No pasó de aquí. Yo le hice una foto, yo creo que a ella misma, y da la casualidad que estaba pegada a una pared y arriba decía en el local, ¿no? Se alquila. Qué bueno. Y ella muy recostada así. Y ella, para mí que se dio cuenta porque me estaba mirando, pero el amigo mío la bofetearon. Una negra, el chulo y 2 más, pero el chulo la bofeteó y la negra estaba desatada contra él. Bueno, ya digo,
tuve una temporada que hice muchísimas. Y la gente de la calle, lo que decís, que es una pasada porque, y estás del metro, pues te la juegas, pero bueno, nadie dice nada, ¿eh? Muy bueno. Precioso. Sí, muy buena esta, muy linda. ¿Sabés lo lindo que tiene esta? Es el reflejo de ella a la derecha, ese que tiene ahí. Es preciosa. Esta. Sí, sí. Esta foto la puedes aprovechar más, ¿sabes? ¿No? Bueno, no sé. Ya digo, yo quería hacer una foto y estas dos señoritas estaban aquí haciéndose fotos mutuamente y no se quitaban del rincón. Y al final dices, pues os voy a pillar a las dos. Vamos a aprovechar. Sí. Además, al fondo también los dos personajes de atrás dan un movimiento súper interesante. ¿Eh? Sí. Muy potente, Enrique. Muy linda, sí, está muy linda. Muy bien, sí. La verdad que están buenísimos, me gusta. ¿Y qué? ¿Siempre sacas desde la cintura? Bueno, yo sí, evidentemente, yo no tengo ninguna manía, perdón, yo no tengo ninguna manía en ponerme de frente con la gente y la gente no, vamos, yo tengo la experiencia que nadie dice nada, se dan cuenta, pero haces esto, te la pones en la barriga o vas andando por la calle como aquellas que yo pillé mirando y la gente, hoy en día además como todo Dios va con el móvil y que tira fotos a todos los rincones, pues tampoco nadie te dice nada. Ya digo, la única fue con esta chica que yo pensé, vete pronto porque aquí vas a tener un disgusto. Me imagino. Pero las demás no, y además tengo un montón, ¿eh? O sea que tengo, lo que pasa es que me ha gustado el invento este que haces del movimiento. Sí, y lo que es interesante es sacar la foto con el teléfono, es decir, conectar la cámara al teléfono, ¿sabes? Ya. Eso es fundamental, ahora todas las cámaras lo tienen. Entonces, yo estoy de pie, alguien sentado, tengo la cara acá, 50 centímetros, yo ni toco la cámara, yo miro el teléfono y estoy viendo lo que ve la cámara. Es más, como es táctil, le dices en la pantalla del teléfono donde quieres enfocar y le quitas el ruido, ¿no? Que no haga pip, pip, porque si no... Y eso es una pasada. Lo del ruido es primordial, porque sí que si pones ruido, la gente se entera. Y además ir con cámaras que no sean impresionantes. Las cámaras yo tengo la cámara y voy con un trasto grande y el objetivo un 24-70, con lo cual no tengo ningún problema de enseñar mi cámara. No, yo voy con una cámara que parece que me la encontré en la basura. No, yo la que tengo, no tengo más. Bueno, si quieres te la puedo tunear. Te agarro una lija. No, gracias. Que parece que vino de la guerra. Bueno, ¿alguien quiere mostrar algo de... ¿Cómo estamos de tiempo? Son casi media ya, las 8:30. Listo, nada. Tenemos que hacer otro, pero ver fotos de otros, ¿no? Pues me aburrí ya de ver las fotos mías. ¿Cuándo hacemos? ¿Se te ha perdido, Daniel? ¿Se me ha perdido? Ahora, que no te escuchaba. ¿Qué decías? ¿Me oís? ¿Me oís? Nada, que tendríamos que hacer otra reunión, pero ver fotos de otros, ¿no? Para poder comentar y... Lo que me gustaría es saber cómo una de estas fotos que tú haces, sí. Sobre todo el tono que les das, sí. ¿Cómo la revelas? Bueno, pero para eso no te lo puedo explicar ahora hablando. Eso es un curso que tienes que hacer. Vale, de acuerdo. Y me imagino que no es tan fácil, ¿eh? ¿No? ¿Qué opinas, Damián? Sí, no te oigo, Damián. Tenés algo en el micrófono. Ponete el micrófono. Ahí está, ahora. Claro, para eso son los cursos de agrupación. ¿Qué opinas, Ana Barnés?
Sí, claro. Estás guapa hoy, ¿eh? ¿Qué te pasa? Es como pedir al cocinero la receta, ¿no? Claro. Bueno, la propuesta tuya, Dani, es que habíamos comentado que cada 3 semanas hablar de Street Photo. Y Sí. entonces sería el día 4 de junio. Vale, sí. Para presentar, decir algunos de vosotros si queréis presentar vuestros trabajos y hacer comentarios y a explicar un poco de edición. Un poquito puedes explicar. Para que tengan más curiosidad, Dani. De edición, pero eso, pero para eso hay que compartir Photoshop, no es porque no quiera hacer, es que me parece totalmente incómodo por este medio hacer, porque no son cosas, no es una aplicación, un filtro. Ya, son las capas que se crean. Claro. Rosa, ¿cómo se puede compartir y enseñar dos fotos? Arriba, mira, ahí abajo dice compartir pantalla, Damián, abajo, verde, en verde, ¿lo ves? Sí, ¿y ahora qué hago? Vale, y ahora te sale, cuando dices compartir, te sale una pantalla negra con una pantalla y entonces clicas donde tú quieras. Ah, vale, ya está, espera. No sé, Dami. ¿Y cómo se hace? Así que se ven las tripas, ¿eh? ¿Cómo hago ahora? Pero si tenés chicas desnudas, sacalas, ¿eh? Que se ve Sí, todo. la tengo. Espera, que guapa. Nada, encima clicas. Tiene chicos también. Si tiene chicos también. Y tiene chicos también, sí. ¿A qué no tiene? Yo tengo. Tiene muchas, Dani. No se ve esta? No es veu? No. Aquí no es veu res. Perdona, com ho sou? Mare meva. Dios mío. No sé dir. Pruebo yo de compartir una foto. Sí, venga, va. Vale. Mientras también aprende, a ver. Un moment. Hola, Luis. Vale, vemos tu pantalla, la del Zoom, vale. ¿Tus emails? Sí, un momento. Esta, ¿la tenéis? Sí. Vale. Qué buena. Es la mirada del cura. Buenísima, buenísima. Muy buena, muy buena. Si las miradas matasen. Esto es en Nápoles. Es bárbara, me encanta. Sí. Sí, también había peligro. No había chulo, pero también había peligro. Muy buena. La quito. Qué bueno. Sí. ¿Más? ¿Damián, puedes o no? No sé hacerlo. No sé, ayer no me fue entender. Y la tengo aquí, yo la veo, pero... ¿Dejas de compartir, Xavi? ¿O lo hago yo? Yo ya he dejado de compartir, ¿eh? Es el Damián, la pantalla. Pues Damián, entonces estamos viendo Plaza Cataluña. Sí. Vale, pues vemos tu foto ya. Vale, eres tú. Esta. Venga. Vale. Pues da las más grandes, ¿no? Te pones encima, clicas y... Se ve una de la Plaza Cataluña, con gente sentada. Vale, paseando. El sistema del... Se ven pequeñas, pero se ven. ¿Qué pasa? No les pots fer més gran, Damián? Hòstia, no ho sé. La veritat. Aquesta no veu gran? No, es veu petit. És que no. I a més, avui se't sent molt malament, Damián. No sé què passa, se sent fatal. Sempre tinc problemes amb el micro. El audio de Damián no surta, siempre está eco. Bueno, és igual. No, volia fer una cosa, ensenyar això, però no. No, pero se están viendo. No sé, no es veuen, no es veuen. Volia ensenyar això de...
vaig aprendre a fer-ho i ja està. I ja està. Bueno, us veig saludar-vos, que esteu guapíssims. Deja de compartir, entonces. Que te estamos viendo tu fondo de pantalla. ¿No? Hòstia, Sí, no sé. bueno, ya lo hago yo. La general lo puede hacer, ya está, Damián, ya lo he descargado yo. Bueno, Mira, espérate que encontré algo. Mira. Comparto una cosa sola, para que vean. ¿Se acuerdan lo de la viejita que les conté? Sí. Mira. Ah, sí. Así. ¿Es una maravilla esta mujer o no? Sí, sí, Tanto. está lindísima. Está lindísima. Sí, muy, muy divertida. Espérate que dejo de compartir. Y es de Gracia, ella vive en Gracia. Sí, vive en Gracia. Y bueno, y a ver, quedamos amigos, ¿no? Porque es una persona maravillosa. Y ahora vamos a hacer unas fotos más... le voy a sacar fotos con un vestido de novia. Qué bueno. Sí, porque él me dice, ay, tiene una foto del casamiento con el vestido, y dice, pero este vestido no me entra, porque yo ya estoy más gorda, dice, no importa. Pero si conseguimos un vestido más grande, ay, sí, me lo pongo, listo. Así que voy a ver si le hago fotos con el vestido de novia y algún tocado de flores verdaderas. Vamos a hacer algo muy lindo. Sí. Bueno, listo, entonces, ¿qué? ¿Ya estamos? Vale, pues proponemos ¿Vamos? para el 4 de junio Bueno, para Street Photos. dale. ¿Vale? Prepárense en unas fotitos para que veamos, ¿no? Sí. Una pregunta. ¿Sí? Una pregunta. Vale. Decime. A ver, has hablado de dos temas. Uno del tema de introducción a lo que son los vídeos del Premiere Sí. y otro del taller que otra vez nos van a pillar las fechas. O sea, si quieres hacer 10 sesiones, Sí. ¿cómo las montas? Sí. Ah, vos decís porque se vienen las vacaciones y eso. Claro, es que es el problema. Es lo que te comenté yo con el Photoshop 3, me pasa lo mismo. No... Sí, ya me dijiste que no podías porque te tenías que ir. Bueno, no pasa nada. A ver. perder el tiempo o el ritmo, o es que vamos. Bueno, mira, Hortensia, ¿sabes lo que podemos hacer? No pensar en algo tan grande como un taller entero. Hagamos, no sé, 2 encuentros, uno en la calle y uno para ver las fotos que hemos sacado. Y ahí no solo las criticamos, sino que hasta a lo mejor podemos mejorarlas revelándolas en el momento, ¿entendés? Yo creo que en el momento que estamos, algo así como más reducido podría interesar a más gente y, bueno. Y al menos serviría para no perder ya esto. Sí, para no perder todo el año, es verdad. Tienes razón. Bueno, nada, ¿cómo lo organizamos? ¿Querés que vayamos preguntando quién puede, qué día? Porque también vas a ver que hay gente que puede un día y otro no, y así. Es un día. Os voy a enseñar un par de fotos. Dale. ¿Puedo? Sí. Dale, poné. Joder. ¿La veis? Sí, buenísimo. ¿Y esta? ¡Wow! Sí. Esto para el profesor, ¿eh? ¡Wow! Qué bueno. Ya ni me acuerdo cómo la hice, pero bueno. Ya te lo voy a hacer recordar. Muy bueno. Buenísima, nena. Vale, salgo pues. Precioso. Vale. Irene, busca más para la próxima. Vale. De acuerdo. Yo sé que tenés. ¿Te acordás que yo me acuerdo de todas las fotos, no? Ya. Ah, bueno. De los otros cursos que se hicieron. Sí, tenemos cosas buenas, ¿eh? Bueno, ahora en lo sucesivo, cada curso que hagamos lo vamos a terminar con una exposición, ya sea en internet o corpórea en la agrupación. Sí. ¿Qué les parece? Y las dos propuestas se pueden hacer las dos cosas. Exacto. Bueno, nada. Entonces, termináis de comentar esto, que bueno, Yacinto es el que se organiza lo de los talleres y los cursos, es que es el vocal de formación
¿no? ¿Ya sí? En principio sí. Sí, en principio sí, claro. Entonces la organización, la propuesta a Dani y la gente a ver cómo lo hacemos. Envíame una propuesta y una foto de portada y se publica en la web. Y yo pienso que esto que decías de la sesión larga de 10 reuniones, me parece bien, pero tal vez, como dice Hortensia, tal vez para comenzar en septiembre. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Si al 15 de septiembre, por ejemplo, que ya es buen tiempo y sí. En octubre, y ahora antes de verano se puede hacer lo que dices, 2, 4 sesiones máximo. Claro, lo que se pueda, vamos a organizar. Bueno, pero ¿cómo lo organizamos eso? ¿Tú te ocupas? No, bueno, lo que pasa es que, a ver, tú tendrías que decirme más o menos qué día quieres hacerlo. Claro, lo ideal sería... Lo podríamos hacer el fin de semana para que pueda todo el mundo. Eso es lo que digo, lo ideal sería hacerlo un sábado por la mañana. Por ejemplo, podemos usar para salir un sábado por la mañana, pero tiene que ser temprano, si no nos va a agarrar esta luz de mierda. Sí, un sábado temprano. Yo a las 10:30 ya me voy, la luz es mala. Sí. Tenemos que encontrarnos, total podemos desayunar, hasta tomar café y podemos hacer lo que queremos, pero a ver si podemos estar cuando el sol, porque si no, entre la sombra y la luz tenemos 15 stops de diferencia a las 10 de la mañana. Sí. ¿Sabes? Eso no está... ¿Tiene que ser a primera hora de la mañana o a última hora de la mañana? O a última hora. O por la tarde también, ¿no? También por la tarde al atardecer, decís. Claro. Mejor todavía. De las 5:30, 6. Bueno, eso. Se pueden hacer fotos bonitas a esa hora también. Ya veo que no te gusta levantarte temprano, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Pero lo que pasa que, bueno, encuentro, y a ver, con las horas libres que tengo, ¿para qué tengo que madrugar para ir a hacer fotos? Si tengo todo el día. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, está bien, dale, hagamos eso, a las 5:30. 5:30, vale. Pues igual me parece un poco temprano. Bueno, pero es un poco, a veces va bien ir a un sitio, explorar un poco la zona, si no la conoces, va bien hacer un paseo para ver... Mira, el otro día eran las 8:30 y había luz. Sí, una luz bonita. Sí, todo. Para empezar a hacer fotos en esta época, y más en junio, hasta las 6:30, 7, ¿no? Pero bueno, llegas al sitio, exploras los lugares, dices, vale, este rincón estará bien dentro de media hora, entonces vas para allí al cabo de un rato, pero bueno, se puede quedar a las 6 si queréis, no hay ningún problema. Tú me dices la hora que te parece bien y los días, puede ser un sábado, y se monta. Bueno, te mando una fotito para que hagas un cartel. Una foto y una... El cartel lo hago yo. Y el cartel lo haces vos, ahí está. Una foto y un poco y un pequeño texto explicando lo que se pretende. Eso. Y el número de sesiones. Si son cada fin. ¿Qué sería? No, yo creo que hagamos una sesión. Una sesión, vale. Entonces, y después si va bien hagamos otra, pero vale. Como ahora no podemos planear hasta septiembre. Vale, ¿qué sería? ¿Un sábado y revelar las fotos? ¿Qué sería el domingo? Un sábado, mira, podríamos hacer un sábado salimos y para darle tiempo a la gente, al viernes nos podríamos conectar como hicimos hoy, pero para ya mirarlas y hacer todo, recapacitar sobre lo que hemos hecho y planificar a lo mejor temas para la próxima salida. Vale, de acuerdo. Pues un sábado... Vale, no es mala idea. Oye, hacemos fechas, venga. El 11 de junio, la salida, un viernes. Ay, no, la salida un 6 de junio. Por mí, sí. 6 de junio. Y luego el 11, que es viernes, el Zoom para comentar las fotografías de la gente que... ¿No? ¿Os parece? El 6 de junio es domingo, ¿eh? Domingo. Sí, el 6 se ha propuesto para hacer fotos o el domingo o el sábado. Sábado. Ah, pues el 5 de junio. Me lo apunto. Dani, ¿sí? Sí, perfecto. Vale, salida, ¿a qué zona? Vamos a la periferia, no Barris. Vale. La periferia, la Torre Baró, Trinidad Bella, siempre el barrio gótico. Vamos a descubrir otros lugares, ¿no? Bueno. Pero para Street quizá el barrio gótico es más, ¿no? Bueno, de eso Daniel sabrá. Ciudad Meridiana es potente, ¿eh? La Ciudad Meridiana. Muy potente, Rosa. De gente. Eso, miren, eso lo elijan ustedes. A mí me da lo mismo.
Vale, hacemos el plan. Bueno, ya propuestas que estáis aquí, gente, que somos muchos. Sábado, sí. Somos 28 ahora mismo, aquí en el Zoom. 28. Pero al final, ¿la fecha la tenemos o no? Sí, el día 5 de julio. Ay, de junio. De junio. Sábado 5 de junio, fotos. Y el 10 de junio, el Zoom. Aquí no hora. A las 6. A las 6. ¿A las 6 de la tarde? Sí. Sábado, sí. Si quieren, nos podemos encontrar antes en un café a tomar café, cerveza y charlar. Y cuando el sol se baja un poquito, salimos a sacar fotos. Pues a mí me gustaría más, sí. ¿No? Y ya está. Claro, porque así ya nos conocemos y tenemos un pre, ¿no? Claro. Sí, a mí me parece bien esta idea. Bueno, bárbaro. Hagamos esto. Hemos quedado a las 5 o 5:30, tomamos algo, nos conocemos y tal, y luego nos ponemos por faena. Exacto. Muy bien, perfecto. Perfecto. Hagamos eso. ¿Están todos de acuerdo? Yo sí. Listo. Tenéis que decidir, bueno, la zona y fijar un punto de encuentro. El punto en donde ustedes quieran, a mí me da lo mismo. Ya me di cuenta que da lo mismo. Salvo por estos barrios así aburridos que son todas las calles iguales. Pero, ¿qué dijiste vos? ¿Dónde, Rosa? Bueno, yo dije Trinidad Bella, Torre Baró, Ciudad Meridiana, pero el Carmelo también está potente. Que siempre estamos con barrio gótico. Vamos a meter caña, cosas diferentes, barrios diferentes. El Carmelo, estoy haciendo ahora un trabajo sobre el Carmelo que no termino de conocerlo. Por eso, que es No, que... pasada. No sabes por dónde, porque hay momentos que parece que estás en el campo. O podéis ir a la mina. Sí, a ver también. ¿Quién tiene ganas de hacer fotos? ¿Eh? La mina también. Allí podéis ir, allí hay fotos guapas, ¿eh? A mí me da lo mismo, vamos a donde quieran. Elijan ustedes. Bueno, hacemos... Perdón, te he de dejar. Adeu. Adeu. Hasta luego. Adeo, que sigan bien. Hasta luego. Gracias por la... Un placer. Bueno, ya está. Una cosa que quiero antes de cerrar el Zoom, que hay varios talleres, aparte del lunes que empieza Photoshop 3, el Dani, que serán 10 secciones y son también muy interesantes, que aún hay para poderos apuntar a este curso. También tenemos... Dani, ¿cuál es el máximo de asistentes? Máximo 8. Pues ya están. Sí, ya están. Ah, Sí. pues ya está cubierto, nada. Porque si no es un caos. Vale. demasiado. Pues nada, no os podéis apuntar más gente. Bueno, no, a ver, si se quiere apuntar a alguien que ya sepa que esté a ese nivel, pues estamos en el 3. Vale. Lo que no podemos es que alguien que está en nivel 0 nos atrase. Eso es el problema. Vale, bueno, yo si alguien me lo pregunta, se lo digo. Que Si alguien te lo pregunta y ya ha hecho los otros cursos, no hay problema. Vale. Pero si es uno que no tiene el nivel, no. Vale, perfecto. Ya sé, suena horrible lo que estoy diciendo, pero No, es la realidad. es la verdad, me lo han hecho a mí 1000 veces, así que yo ahora aprovecho. Vale. ¿Te explicas tú, Jacinto, los talleres de Marcelo Caballero? No, bueno, como quieras, tú si quieres, no hay ningún problema. Como quieras tú. Bueno, hay, Marcelo Caballero presenta 3, ofrece, de momento antes del verano hay 2 talleres preparados, después del verano habrá otro. El primero es empieza el día 27. En la pantalla, así. Y básicamente también es fotografía de calle. Y consiste en salir primero a la teórica que explicará su visión de la fotografía, 2 horas. Después el sábado por la tarde se sale por Barcelona a hacer fotos, pero en plan, digamos, analógico, en el sentido de que se puede hacer 90 fotos, no se puede borrar ninguna. Dice que comprobará los números, para que no se borre ninguna, y en principio dice que tapará la pantalla trasera de la cámara con un cartón
para que no se pueda revisar lo que se ha hecho. O sea, que sea trabajar como se hacía antes con diapositiva, que calculabas la exposición, hacías la foto y que salga lo que salga. Esto ya me parece un poco anticuado porque ahora con las cámaras mirrorless puedes mirar por pantalla, por el visor, de lo que has hecho igualmente, pero bueno, eso no, tampoco pasa nada. Si no la corriges, tampoco pasa nada. Y después, el domingo, a una hora que no está decidida todavía, se revisarán fotos. Las fotos que no todas, porque la sesión es de 3 horas, pero se revisarán algunas de las fotos que se han hecho. Esto básicamente tiene el atractivo de volver un poco al sistema antiguo, como digo, de diapositivas, que tenías que preocuparte mucho del encuadre y de la exposición, porque si te equivocabas, la foto iba directamente a la papelera. Ahora con la digital, bueno, recortas, reencuadras, modificas exposición si hace falta y no pasa nada. Pero a veces está bien intentar acostumbrarse a servir la foto en cámara, o por lo menos lo mejor posible. La idea es esta. Pienso que puede ser interesante. El número de participantes es 15, el precio todavía está a decidir porque la agrupación está discutiendo un poco el sistema de pago de cursos, pero esto no es caro. Puede salir, no sé, tal vez hacia 40 euros. Más o menos, más o menos 5, pero estaría por ahí. Y después hay otra actividad para julio que está relacionada con el cine. Fotografía y cine. Está aquí, ¿no? Sí, sí, la abro. Sí. Que son... Marcelo es muy fan, muy admirador de este director japonés. Yo la verdad no lo conozco. Y la idea es que hay 3 charlas en las que se analizarán 3 películas de este director desde un punto de vista fotográfico, evidentemente. Y se harán comentarios de la técnica que utiliza y también habrá que ver de este director durante el periodo que se asiste al curso. No sé si cuando dice que hay que ver, no sé si es que están fácilmente disponibles en internet o él tiene alguna copia que puede pasar, no tengo ni idea de cómo lo hará, pero esa es la idea, ¿no? Una pregunta, Jacint, per què els cursos no es fan en dissabte i diumenge i no es fan entre setmana? Si aquí no treballa, o sigui, normalment... Que treballem, I el dissabte i diumenge també se farà coses. Bueno, però és que entre setmana no hi ha ningú. Bueno, aquí... No, els de l'autocine es fan entre setmanes, són els divendres. L'altre, em sembla que és l'altre, suposo que és un problema del Marcelo, perquè el Marcelo viu a Figueres, ha de venir a Barcelona per fer la fotogràfica presencial, ha de venir a Barcelona. I ell està actiu laboralment, per tant, suposo que és que per venir a Barcelona li va venir. Jo no he preguntat, clar. Perquè totes les sortides aquestes són el dissabte i diumenge. La que ha parlat amb el Daniel, i aquesta del Marcelo, la que es farà aquesta, la sessió teòrica és divendres, la sessió presencial és dissabte i després l'anàlisi de fotos és, en principi diu diumenge perquè no vol deixar passar molt temps. Si tothom decideix, tots els que s'apuntin volen que sigui l'altre dia, suposo que com que aquesta es fa a distància, no sé si tindria cap dificultat. Clar, el que no sé, això es pot preguntar al Marcelo, si es vol, és si aquesta sessió fotogràfica de Barcelona ha de ser amb ell o pot ser amb una altra persona, o pot ser cadascú pel seu compte. Clar, això li puc preguntar si és necessari. Però, Damián, que hi ha sortides, i hi ha cursos el dijous... Sí, no, són aquestes dues, Francesc? Sí, són aquestes, de fet, són aquestes dues activitats que estan pensades pel cap de setmana. L'altra, el curset que es farà del Marcelo, que començarà també al setembre, perquè aquestes són 10 sessions, això es fa totalment a distància i és un dia a decidir. També és teoria
i anàlisi de fotos, però suposo que explicarà la teoria, els assistents faran les fotos quan vulguin i després també entre setmana ensenyaran les fotos. Per tant, aquest serà totalment entre setmana. Aquí és que s'ha de buscar una mica el compromís, perquè sí que és cert que hi ha molta gent que no treballa, però també hi ha gent que treballa i que es queixa que si es fan les coses un dia feiner a segons quina hora no hi poden anar. Exactament. Sí, per exemple, el consell que fa ara, que comença dilluns, del Daniel, un dels que estava apuntat s'ha hagut d'esborrar perquè li ha sortit una feineta que li coincideix a l'horari. Un dilluns ha de ser, segons quin horari tinguis, és impossible. Bueno, s'ha de buscar una mica el compromís d'aquest, és delicat. Jo, de fet, tots els workshops que he anat d'estudis fotogràfics han estat el dissabte o diumenge, tots. Però bueno, aquí es pot combinar. Yo os tengo que dejar, ¿eh? Vale, bueno, ya está. Bona nit. Gràcies. Vale, bona nit. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies. Abans que aneu marxant tots, recordeu enviar fotos, sisplau, per l'Instagram, perquè no envia ningú. Ja has publicat totes les que t'he enviat jo? Me'n queden 2 només. Bueno. Però saps què passa? Com que està la mateixa model, tampoc no vull posar-les juntes tantes, saps? Vale, però jo t'enviaré més documental, més de carrer. Vale, per no posar-les sempre perquè, clar, Vale. semblen iguals. Però jo t'enviaré més de carrer. Mana, digue'm. Pots recordar el mail, sisplau? Sí, és Instagram, _ AFC @afc.cat. És així, oi, Rosa? Sí. A veure, pots repetir? Instagram? Instagram, _AFC @afc.cat. El tema de tamany, com han de ser? Bueno, el tamany, si vols ja te l'enviaré perquè el sàpigues, però bueno, de totes maneres jo te la puc reduir, Si m'envies alguna i te la puc reduir, si no, si veig que no queda bé, t'ho diria. Potser un dia s'hauria de tornar a comentar el tema de formats d'Instagram, per exemple. Per què? No sabia gaire. Val la pena perquè, a veure, una cosa és si l'has de reduir i l'has de tallar, val la pena que si ho fem nosaltres. A veure, un moment que em sembla que tinc per aquí el tamany, a veure si us el puc ensenyar. Jo recordo, és 1080 de base. Això necessita. Vale. 1080, si és horitzontal, ha de ser 1080 de base. Sí. I el problema és que si és vertical, per defecte, te la fa de 1080 de base. Instagram. Per tant, l'ideal és fer-la de 1350 d'alçada i després posar, en tot cas, en Photoshop o un programa adequat, posar una mica de bola blanca perquè sigui de 1080. Sí, jo algunes les he arreglat posant els cantos, arreglant-los, perquè si no llavors es veu distorsionada. Ho podeu tornar a repetir, sisplau? Sí. Mira, és horitzontal 1080. D'acord. Si és vertical, has de fer, l'ideal és que sigui 1350 d'alçada, sí. El que passa és que Instagram, per defecte, les fa 4/5 i, per tant, te la tallarà una mica. Especialment si és pas universal o format 2/3, te la tallarà. Per tant, l'ideal és entrar a Photoshop i, amb l'opció d'imatge lienzo, fer que el lienzo sigui de 1080 i aleshores et queda perfecte. Irene, i ara què necessiteu més per equilibrar? Quin tipus de foto necessites més? Bueno, qualsevol. El micrófono, Irene. Sí. Les que vulguis, Hortència, pots enviar les que vulguis. Però que si hi ha algun tema que... No, el tema que a tu t'agradi, el que tu vulguis. Jo les aniré penjant. Sí, van combinando, nos vamos combinando. El macro, no sé, la verdad es que de macro hay poco. Y de natura también hay poco últimamente. Toni, anima't que...
El Toni s'ha anat ara. Ja t'enviaré. Quin, a mi o... A tu t'ho dic, sí. Ja et pujaré coses, ja et passaré coses, sí. Vale. Sí. El problema que hi ha amb aquestes xarxes és que si publiques 4 fotos iguals, pràcticament, iguals, del mateix tema, pràcticament seguides, la primera pot tenir èxit, la segona potser no tant i la quarta ja no se la mira ningú, no? Perquè ja és molt repetitiva. I en canvi, si la publiques al cap d'una setmana o al cap de 15 dies, torna a tenir èxit. I jo les vaig intercalant. Lluís, envia tu també imatges, Lluís. No nos envies imatges a l'Instagram? Escoltes, Lluís? Sí, jo sé que sí. Jo diria que sí. Sí, bueno. Lluís. Vale. Hola, Lluís. Pues adéu. Adéu. Vinga. Molt de gust. Bona nit, un pallonet a tots. Adéu. Adéu, Lluís. Bona nit. Adéu. 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 Bona nit.